¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo algunas personas parecen tener un poder invisible sobre los demás? No gritan, no se explican, no entran en discusiones interminables tratando de demostrar su punto de vista. Simplemente se quedan ahí, en silencio, y de alguna manera consiguen que todos los que les rodean se sientan incómodos, inseguros, como si estuvieran siendo juzgados por algo que ni siquiera saben qué es. Freud pasó su vida estudiando los mecanismos ocultos de la mente humana, y uno de sus descubrimientos más inquietantes fue este: hablamos mucho más para protegernos que para expresarnos. Cada palabra que sale de nuestra boca cuando nos enfrentamos a alguien es en realidad un intento desesperado por mantener intacta nuestra imagen, por no dejar que el otro vea nuestras debilidades. Pero ¿y si te dijera que quien guarda silencio ya ha ganado antes incluso de que comience la conversación? ¿Que hay una forma de ganar cualquier discusión sin decir absolutamente nada? No me refiero a callarse por miedo o sumisión. Me refiero a un tipo de silencio que desarma, que perturba, que hace que el otro se sienta completamente expuesto. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero cuando te niegas a entrar en el juego de las justificaciones, cuando simplemente miras y permaneces en silencio, estás obligando a la otra persona a enfrentarse a lo que más teme, su propio reflejo, porque en el silencio no hay dónde esconderse, no hay palabras para llenar el vacío, no hay argumentos detrás de los cuales protegerse. Solo existe la cruda verdad de lo que realmente es. Y eso es insoportable para la mayoría de las personas. Por eso hablan tanto, por eso se justifican, por eso siempre necesitan tener la última palabra. Están huyendo de algo que tú, en silencio, les obligas a afrontar. Pero la pregunta es, ¿sabes cómo usar ese poder? ¿O eres una de esas personas que se pierde entre las palabras, que sale de una discusión sintiéndose derrotada, incluso sabiendo que tenía razón? Quizás seas de esas personas que pasan horas dándole vueltas a las conversaciones, pensando en lo que deberían haber dicho, en el argumento perfecto que solo se les ocurrió después de que todo hubiera terminado. Quizás te sientes agotado después de cada confrontación, como si hubieras luchado en una guerra y perdido, incluso cuando tenías razón. Quizás hayas notado que cuanto más intentas explicarte, menos parecen entenderte las personas. La verdad es que a la mayoría de nosotros se nos ha condicionado a creer que el silencio es debilidad, que no responder es perder. Pero Freud sabía que lo contrario es cierto. Descubrió que existe una forma de comunicación mucho más poderosa que las palabras, un lenguaje que llega directamente al inconsciente de la otra persona y la obliga a enfrentarse a sus propios demonios. Y hoy comprenderás por qué este descubrimiento puede cambiar por completo la forma en que manejas cualquier conflicto. Hay una diferencia brutal entre quien habla por necesidad y quien habla por elección. Y esa diferencia está en lo que Freud llamaba economía libidinal, o en palabras sencillas, en la forma en que gastas tu energía emocional. Cuando sientes esa urgencia incontrolable de explicarte, de demostrar que tienes razón, de rebatir cada crítica que te hacen, lo que está ocurriendo no es una conversación, es una hemorragia. Estás dejando que tu energía vital se escape con cada palabra, con cada justificación, con cada intento desesperado de hacer que el otro entienda tu punto de vista. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que cuanto más te explicas, menos te comprenden. Cuanto más intentas demostrar que tienes razón, más frágil pareces. Cuanto más hablas, más munición le das a quien quiere destruirte. Piensa en la última vez que saliste de una discusión sintiéndote agotado, como si hubieras corrido una maratón emocional. ¿Recuerdas esa sensación de vacío en el pecho, de haberlo dado todo y aún así tener la impresión de que nada de lo que dijiste fue realmente escuchado? Eso sucede porque estabas tratando de llenar un vacío que no era tuyo. Estabas tratando de resolver en el otro una herida que le pertenece a él. Freud descubrió que detrás de cada persona que necesita justificarse constantemente hay un niño herido que todavía está tratando de demostrar su valía a alguien que nunca lo reconocerá. Es como si llevaras dentro de ti un tribunal interno en el que siempre eres el acusado, nunca el juez. Y con cada nueva situación, con cada nuevo conflicto, te vuelves a sentar en el banquillo de los acusados y tratas desesperadamente de demostrar tu inocencia. Pero fíjate en la perversa trampa que esto supone.
Cuanto más intentas demostrar que no mereces ser juzgado, más te colocas en la posición de quien necesita ser juzgado. Cuanto más te justificas, más validas la autoridad de quien te cuestiona. Es como si dijeras, sí, tienes derecho a cuestionarme. Sí, necesito tu aprobación para sentirme válido. Sí, tu opinión sobre mí es más importante que la mía. Y aquí reside el gran secreto que la mayoría de la gente nunca descubre. La necesidad de explicarse es siempre una confesión de inseguridad. Cuando alguien te ataca, te critica o intenta menospreciarte y sientes esa urgencia de responder, de defenderte, de demostrar que esa persona está equivocada, estás revelando que ha tocado algo real. Estás mostrando que, efectivamente, hay una parte de ti que cree que tal vez tenga razón, porque una persona verdaderamente segura de sí misma no siente la necesidad de convencer a nadie de nada. Simplemente existe, vive su verdad y deja que los demás piensen lo que quieran. Entiende que la opinión de los demás es como el tiempo. A veces hace buen tiempo, a veces hace mal tiempo, pero no tiene nada que ver con quién es ella por dentro. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. Quien realmente tiene el control nunca necesita dar explicaciones. Quien tiene verdadero poder no pierde el tiempo tratando de convencer a nadie de nada, porque saben algo que tú aún no has aprendido, que la opinión de los demás sobre ti dice mucho más de ellos que de ti. Freud lo llamaba proyección, cuando las personas te lanzan sus propias inseguridades, sus propios miedos, sus propias frustraciones. Y cuando reaccionas, cuando te justificas, estás aceptando cargar con el peso emocional que les pertenece a ellos. Estás asumiendo la responsabilidad de curar heridas que no te has hecho tú. Es como si alguien llegara a tu casa y tirara la basura en tu salón, y en lugar de echar a esa persona, cogieras una escoba y empezaras a limpiar. No solo estás haciendo un trabajo que no te corresponde, sino que además le estás enseñando a esa persona que puede usar tu casa como vertedero siempre que quiera. Cuando entiendes esto profundamente, cuando se convierte en parte de tu forma de ver el mundo, ocurre algo mágico. Dejas de reaccionar y empiezas a observar. Dejas de defenderte y empiezas a evaluar. Y en ese momento, descubres que las personas que más atacan son las que más se sienten atacadas. Las que más critican son las que más se critican a sí mismas. Las que más hablan son las que menos tienen que decir. Empiezas a ver que detrás de cada agresión hay una súplica disfrazada. Detrás de cada intento de menospreciarte hay alguien que se siente pequeño. Detrás de cada crítica hay una persona que está desesperada por sentirse superior a alguien, aunque sea por unos minutos. Y ahí es precisamente donde reside tu poder. Porque cuando no reaccionas, cuando simplemente absorbes todo lo que te lanzan y permaneces imperturbable, estás mostrando algo que perturba profundamente al otro, que no necesitas su aprobación para existir. Y eso, para alguien que vive mendigando aprobación, es absolutamente devastador. Es como si fueras una roca en medio de una tormenta. El viento puede soplar, la lluvia puede golpear, los truenos pueden retumbar, pero tú permaneces exactamente donde estás. Y esa inmovilidad, esa negativa a ser movido por las circunstancias externas, es lo que genera respeto, no porque hayas gritado más fuerte, no porque hayas sido más agresivo, sino porque has demostrado algo que la mayoría de la gente nunca consigue: control absoluto sobre ti mismo. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque hay algo aún más profundo que ocurre cuando eliges permanecer en silencio. Lo que Freud observó en sus años de análisis es que todo ser humano lleva dentro de sí un miedo primitivo, ancestral, al que llamó angustia de aniquilamiento. Es el terror de simplemente dejar de existir, de ser olvidado, de no importarle a nadie. Y es precisamente ese miedo el que hace que las personas hablen compulsivamente, se expliquen sin parar, luchen desesperadamente por ser vistas y comprendidas. Cuando te quedas en silencio ante alguien que está tratando de provocarte, menospreciarte o hacerte reaccionar, estás activando ese miedo primitivo en la persona, porque el silencio, para el inconsciente, se interpreta como indiferencia, y la indiferencia, para quien necesita constantemente validación, es peor que la ira, peor que el odio. Es como si estuvieras diciendo sin palabras: no eres lo suficientemente importante como para merecer mi respuesta. Esto genera una ansiedad insoportable en el otro. De repente,
La persona que estaba tratando de desestabilizarte se ve frente a un espejo que refleja su propia irrelevancia y no puede lidiar con eso. Entonces habla más, se explica más, intenta más desesperadamente obtener alguna reacción tuya, y cuanto más lo intenta, más se expone. Cuanto más se expone, más frágil se vuelve. Cuanto más frágil se vuelve, más poder tienes tú. Es fascinante observar lo que sucede en la mente de alguien cuando te niegas a entrar en el juego de la provocación. Primero viene la sorpresa, porque la persona esperaba una reacción específica, y esta no llegó. Luego viene la confusión, porque no puede entender por qué no estás haciendo lo que deberías hacer. A continuación, la frustración, porque el guión que tenía en la cabeza simplemente no está funcionando. Y entonces ocurre algo interesante. La persona comienza a cuestionarse a sí misma. ¿No me ha oído? ¿No lo ha entendido? Lo que he dicho no ha sido lo suficientemente provocador. Y cuanto más se cuestiona, más insegura se vuelve. Cuanto más insegura se vuelve, más intenta compensarlo aumentando la agresividad, el volumen y la intensidad de la provocación. Freud descubrió que este proceso revela algo fundamental sobre la naturaleza humana. No peleamos con los demás, peleamos con nosotros mismos a través de los demás. Cuando alguien te ataca, en realidad no está tratando de destruirte. Está tratando de destruir esa parte de sí misma que ve reflejada en ti. Y cuando no reaccionas, cuando no le das el espectáculo emocional que espera, la obligas a enfrentarse al vacío que hay dentro de ella. Es como ver a alguien ahogándose en sus propias palabras. No has tenido que hacer nada más que negarte a saltar al agua con ella. No has tenido que gritar, no has tenido que devolverle el golpe, no has tenido que demostrar nada a nadie. Simplemente exististe, en silencio, y dejaste que ella misma se destruyera tratando de alcanzar algo que estaba fuera de su alcance. Pero hay una capa aún más profunda en esta dinámica. Freud se dio cuenta de que el silencio activa lo que él llamó mecanismo de transferencia. Cuando la persona proyecta en ti figuras importantes de su pasado, de repente ya no eres tú. Te conviertes en el padre que nunca la validó, la madre que siempre la criticó, el hermano que siempre fue mejor que ella, y toda la ira, toda la frustración, todo el resentimiento que ella carga de esas relaciones se vierte sobre ti. El problema es que cuando reaccionas, cuando te justificas, cuando entras en la discusión, le confirmas a su inconsciente que, de hecho, eres esas personas del pasado. Validas la transferencia. Aceptas el papel que ella está tratando de darte en su drama psicológico, pero cuando permaneces en silencio, cuando te niegas a interpretar el personaje que ella quiere que seas, ocurre algo interesante. La transferencia se rompe. De repente, ella se da cuenta de que no eres quien ella pensaba que eras, que su ira no tiene nada que ver contigo, que estaba peleando con fantasmas, con recuerdos, con heridas que no te causaste tú, y esa percepción es a la vez liberadora y aterradora para ella. Pero aquí está la parte más importante. Este tipo de silencio no es pasivo, no es la quietud de quien tiene miedo o no sabe qué decir. Es el silencio de quien ha elegido no alimentar un drama que no es suyo, de quien ha decidido no malgastar energía con quien no la merece. Es un silencio activo, consciente, lleno de propósito. Freud sabía que hay una diferencia abismal entre callar por debilidad y callar por fuerza. Y esa diferencia está en la intención. Cuando te quedas en silencio porque temes el conflicto, porque quieres complacer, porque no quieres crear problemas, te estás traicionando a ti mismo. Estás eligiendo una paz falsa, en detrimento de tu propia verdad. Pero cuando te quedas en silencio porque reconoces que no todas las batallas merecen ser libradas, porque entiendes que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla con cualquiera, entonces estás ejerciendo un poder real. Este silencio estratégico tiene una cualidad magnética. Atrae la atención precisamente porque es raro. En una sociedad en la que todo el mundo grita, en la que todo el mundo quiere tener la última palabra, en la que todo el mundo necesita dar su opinión sobre todo, alguien que elige permanecer en silencio se convierte automáticamente en alguien interesante, misterioso, poderoso. Y ese poder tiene un efecto secundario interesante. No solo afecta a la persona con la que estás interactuando, también te cambia por dentro. Porque cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que te niegas a entrar en el juego de las justificaciones y el drama,
Estás fortaleciendo una parte de ti que muchas personas nunca descubren que existe, una parte de ti que la mayoría de las personas nunca descubren que existe. Y esa parte es lo que Freud llamaba el observador interno, esa instancia psíquica que es capaz de distanciarse de las emociones y ver la situación desde fuera, como si fuera un científico que estudia un fenómeno interesante en lugar de una víctima que sufre un ataque. Cuando desarrollas esta capacidad de observación desapegada, ocurre algo extraordinario. Empiezas a ver patrones que antes eran invisibles. Te das cuenta de que la persona que te ataca siempre utiliza las mismas tácticas, siempre apela a los mismos puntos débiles, siempre intenta despertar las mismas reacciones. Es como si tuviera un manual limitado de estrategias emocionales y no supiera hacer nada más que eso. Y más aún, empiezas a darte cuenta de que su ataque no es contra ti, es contra ella misma. Freud descubrió que cuando alguien intenta herir a otra persona, siempre está revelando dónde está herido. Cuando alguien te acusa de ser débil, es porque se siente débil. Cuando alguien te llama fracasado, es porque tiene miedo de ser un fracasado. Cuando alguien intenta hacerte sentir pequeño, es porque se siente insignificante. El silencio funciona como un espejo psicológico perfecto. No distorsiona, no interpreta, no añade nada. Simplemente refleja a la persona exactamente lo que está proyectando. Y para quien no está preparado para ver su propio reflejo, esto es devastador. Imagina a una persona gritando dentro de una cueva. Si la cueva responde al grito con otro grito, puede seguir gritando indefinidamente, alimentada por la ilusión de que está manteniendo una conversación. Pero si la cueva simplemente devuelve el eco de su propio grito, se ve obligada a escuchar cómo suena realmente su voz. Y, a menudo, eso es suficiente para que se detenga. Eso es exactamente lo que ocurre cuando no se reacciona ante una provocación. La persona se queda allí, escuchando el eco de sus propias palabras, y a menudo se da cuenta de lo vacías, lo innecesarias y lo reveladoras que son. Y esa percepción genera una profunda vergüenza, porque se da cuenta de que estaba peleando consigo misma todo el tiempo. Freud observó que hay algo en el silencio que activa lo que él llamó el retorno de lo reprimido, cuando aspectos de la personalidad que la persona intenta ocultar de sí misma comienzan a emerger involuntariamente. Es como si el silencio creara un vacío psicológico que saca a la superficie todo lo que se mantenía en lo más profundo de la mente. Por eso las personas mentalmente inestables se vuelven aún más inestables en presencia de alguien verdaderamente silencioso. Por eso los manipuladores pierden completamente el control cuando sus tácticas no generan la reacción esperada. Por eso los narcisistas entran en pánico cuando se dan cuenta de que no pueden provocar drama. El silencio revela la verdad. Y la verdad, para quienes viven de mentiras, especialmente mentiras que se cuentan a sí mismos, es insoportable. Pero hay un aspecto aún más profundo de esta dinámica. Cuando permaneces en silencio ante alguien que está tratando de desestabilizarte, no solo te estás negando a participar en su juego, estás creando un espacio sagrado a tu alrededor, un espacio donde sus neurosis no pueden entrar, donde su toxicidad no tiene poder, donde su energía simplemente se disipa en el vacío. Es como tener un campo de fuerza invisible. Sus palabras llegan hasta ti, pero no pueden atravesarte. Chocan contra tu presencia silenciosa y rebotan de vuelta hacia ella, cargadas ahora con toda su propia toxicidad, y cuanto más lo intenta, más se envenena con su propio veneno. Este fenómeno explica por qué las personas verdaderamente sabias tienen un aura de paz a su alrededor, incluso en situaciones caóticas. No es porque sean ingenuas o estén desconectadas de la realidad. Es porque han aprendido a crear ese espacio sagrado de silencio que protege su esencia de ser contaminada por el caos externo. Freud descubrió que este proceso de creación del espacio sagrado tiene un efecto transformador no solo en la dinámica externa, sino también en la estructura psíquica interna de quien lo practica. Cada vez que resistes la tentación de reaccionar, cada vez que mantienes tu centro emocional intacto ante la tormenta, estás fortaleciendo lo que él llamaba ego maduro, la parte de la personalidad que es capaz de tomar decisiones basadas en la razón y no solo en la emoción. Es como ejercitar un músculo. Al principio puede ser difícil, incómodo, incluso doloroso, pero con la práctica,
Esta capacidad de mantener la calma ante el caos se convierte en algo natural. Y cuando eso ocurre, te das cuenta de que has desarrollado algo que la mayoría de las personas nunca logran: la verdadera invulnerabilidad psicológica. No la invulnerabilidad de quien construye muros para protegerse, sino la invulnerabilidad de quien se ha vuelto tan sólido internamente que no necesita protección externa. Es la diferencia entre una fortaleza y una montaña. La fortaleza puede ser atacada, invadida, destruida, pero la montaña simplemente existe, inmóvil, indiferente a los vientos que pueden soplar a su alrededor. Y cuando dominas esta habilidad, cuando consigues mantener este espacio sagrado, incluso bajo una presión extrema, te vuelves prácticamente invencible en cualquier conflicto psicológico, porque ya no estás jugando el juego de otra persona. Has creado tu propio juego, con tus propias reglas, y en ese juego, el silencio siempre gana. Pero el silencio no siempre es la respuesta correcta. Hay momentos en los que permanecer callado puede ser más perjudicial que beneficioso, situaciones en las que necesitas saber exactamente cuándo romper el silencio para ejercer el máximo impacto. Y es precisamente aquí donde muchas personas se pierden. Confunden el silencio estratégico con la pasividad, el poder interior con la resignación, el autocontrol con el miedo al enfrentamiento. Y esta confusión puede convertir un arma poderosa en una herramienta de autodestrucción. Freud hizo una distinción crucial entre lo que él llamó silencio neurótico y silencio consciente. El silencio neurótico nace del miedo, miedo al conflicto, miedo a la desaprobación, miedo a herir a los demás, miedo al rechazo. Es el silencio de quien se traga sus resentimientos, de quien prefiere sufrir en silencio antes que afrontar la verdad. Este tipo de silencio es tóxico porque no resuelve nada, solo pospone lo inevitable. El silencio consciente, por el contrario, es completamente diferente. Nace de la fuerza, de la claridad, de una elección deliberada. Es el silencio de quien ha analizado la situación, evaluado las opciones y decidido que no vale la pena malgastar energía con determinada persona o situación. No es huida, es estrategia. La diferencia está en la sensación que cada tipo de silencio genera en ti. El silencio neurótico te deja agitado por dentro, lleno de cosas no dichas, rumiando conversaciones, fantaseando con respuestas que nunca diste. Es un silencio que corroe, que acidifica, que te convierte en una bomba de relojería emocional. El silencio consciente, en cambio, genera paz, una paz profunda, sólida, inquebrantable. Es la paz de quien sabe que ha tomado la decisión correcta. ¿Y cómo sabes qué tipo de silencio estás practicando? Freud sugería una prueba sencilla. Observa tus fantasías. Si te quedas imaginando lo que deberías haber dicho, si ensayas discursos que nunca vas a pronunciar, si le das vueltas a la situación indefinidamente, estás practicando el silencio neurótico. Pero si logras alejarte de la situación y simplemente seguir con tu vida, sintiéndote en paz con tu decisión, estás practicando el silencio consciente. También hay otro tipo de situación en la que el silencio puede ser una trampa. Cuando te están menospreciando, manipulando o abusando emocionalmente de forma sistemática. En estos casos, permanecer en silencio no es sabiduría, es complicidad con el propio sufrimiento. Freud observó que algunas personas desarrollan lo que él llamó compulsión a la victimización, una tendencia inconsciente a ponerse repetidamente en situaciones en las que serán maltratadas, porque en algún nivel distorsionado, esto confirma la imagen negativa que tienen de sí mismas, y para estas personas, el silencio puede convertirse en una forma sofisticada de autocastigo. Si reconoces estos patrones en tu vida, si siempre te encuentras rodeado de personas que te faltan al respeto, si siempre acabas siendo el felpudo emocional de los demás, si siempre te tragas tus necesidades para evitar conflictos, entonces tu silencio no es poder. Es síntoma de una herida profunda que necesita curarse. Pero, ¿cómo diferenciar una situación en la que el silencio es estratégico de otra, en la que es autodestructivo? La respuesta está en el resultado que produce en tu vida. El silencio estratégico aumenta tu poder personal, mejora tus relaciones, atrae el respeto y genera paz interior. El silencio neurótico hace lo contrario, disminuye tu autoestima, empeora tus relaciones,
atrae la falta de respeto y genera ansiedad. Freud identificó 3 señales claras de que estás practicando el silencio neurótico en lugar del estratégico. Primero, sientes una ira creciente hacia la persona, pero no puedes expresar esa ira de forma saludable. Segundo, empiezas a evitar situaciones o personas porque sabes que no puedes defenderte adecuadamente. Tercero, desarrollas síntomas físicos, dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos, que son manifestaciones somáticas del estrés emocional reprimido. Si has notado que tu silencio se interpreta como debilidad, si la gente te trata como un felpudo, si te sientes invisible o menospreciado, entonces es hora de reevaluar tu estrategia, porque tal vez estés confundiendo la diplomacia con la cobardía, la paciencia con la pasividad, el amor con la permisividad. Y aquí hay una verdad que puede doler, pero que hay que decir. A veces, las personas solo respetan a quienes establecen límites claros. Y establecer límites, por definición, implica decir no, incluso cuando eso genera conflicto, incluso cuando eso decepciona a los demás, incluso cuando eso rompe la imagen de persona buena que has construido a lo largo de los años. Freud descubrió que hay una diferencia fundamental entre las personas que eligen ser amables y las personas que son amables porque temen no serlo. Las primeras tienen poder real porque pueden elegir ser firmes cuando es necesario. Las segundas son solo víctimas a la espera de que suceda algo, porque su amabilidad proviene de un lugar de debilidad, no de fuerza. El verdadero poder no está en no hablar nunca, está en elegir conscientemente cuándo hablar y cuándo callar. Está en tener control total sobre tu propia voz, usándola cuando puede construir algo valioso y ahorrándola cuando se desperdiciaría con quienes no la merecen. La clave está en desarrollar lo que Freud llamaba agresividad sana, la capacidad de defender tus derechos, tus necesidades y tus valores sin convertirte en una persona cruel o destructiva. Es la diferencia entre ser un guerrero y ser un bárbaro. El guerrero lucha solo cuando es necesario, pero cuando lucha, lucha para ganar. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en lo más profundo de tu ser, tengo una invitación para ti. Deja un comentario diciendo, elijo el silencio que construye, no el que destruye. No es solo para que yo sepa que has entendido el mensaje, es para que hagas un compromiso público contigo mismo, para que marques este momento como un punto de inflexión en tu vida. Porque ahora que has entendido la diferencia, ahora que sabes que hay más de un tipo de silencio, necesitas aprender las técnicas específicas para usar esta herramienta de forma precisa, quirúrgica, devastadoramente eficaz. Y la primera técnica que Freud desarrolló en sus estudios sobre la dinámica psicológica fue lo que él llamó escucha analítica, una forma de escuchar que va mucho más allá de las palabras que se dicen. Es una escucha que capta las contradicciones, las vacilaciones, los lapsus, las repeticiones compulsivas. Es una escucha que descifra el código emocional detrás del discurso consciente. Cuando alguien intenta provocarte, manipularte o menospreciarte, siempre hay una capa superficial, lo que la persona está diciendo, y una capa profunda, lo que realmente necesita. Y quien domina la técnica de la escucha analítica es capaz de escuchar estas dos capas simultáneamente, como si tuviera dos oídos, uno para el contenido y otro para la emoción detrás del contenido. Por ejemplo, cuando alguien te critica de forma excesivamente agresiva, la capa superficial es tú eres esto, tú eres aquello, pero la capa profunda es me siento amenazado por ti, necesito menospreciarte para sentirme superior. Cuando alguien intenta provocarte con comentarios sarcásticos, la capa superficial es el sarcasmo, pero la capa profunda es quiero tu atención, quiero que me valides reaccionando a mi provocación. Una vez que aprendes a escuchar estas dos capas, el silencio se vuelve mucho más poderoso, porque no solo te estás negando a reaccionar de forma aleatoria, te estás negando estratégicamente a darle a la persona exactamente lo que está pidiendo a nivel inconsciente. Freud observó que cuando desarrollas esta capacidad de lectura psicológica en tiempo real, ocurre algo fascinante. Empiezas a sentir una compasión genuina por la persona que te está atacando. No una compasión condescendiente o superior, sino una profunda comprensión de que esa agresividad no es más que el grito desesperado de un niño herido que existe dentro de ella.
Y esa compasión, paradójicamente, hace que tu silencio sea aún más poderoso, porque deja de tener cualquier rastro de ira o venganza. La segunda técnica es lo que Freud llamaba timing terapéutico, el arte de saber exactamente cuándo intervenir y cuándo abstenerse. En sus consultas observó que hay momentos en los que una palabra puede tener el impacto de 1000 y momentos en los que 1000 palabras no logran tener el impacto de una. Y la diferencia está en la receptividad emocional del otro. Cuando alguien está en el punto álgido de la ira, en el pico de la frustración, en la cima del descontrol emocional, cualquier cosa que digas se filtrará a través de esa tormenta interior. Tus palabras pueden llegar a los oídos de la persona, pero no llegarán a su corazón ni a su razón. Es como intentar plantar semillas en medio de un huracán. Pero cuando la persona se agota emocionalmente, y toda explosión emocional acaba agotándose, entra en un estado que Freud denominaba vacío poscatártico. Es un momento de extrema vulnerabilidad en el que su mente está más abierta, más receptiva, más dispuesta a procesar la información de forma racional. Y es precisamente en ese momento cuando una sola frase tuya puede tener un impacto devastador. El secreto está en reconocer las señales de ese momento. La respiración de la persona cambia, la postura se relaja ligeramente, la mirada pierde esa intensidad frenética. Es como si hubiera salido de un trance y hubiera vuelto al mundo real. Y ahí es cuando puedes elegir romper el silencio, si te interesa hacerlo. La tercera técnica es la dosificación gradual de la presencia. Freud se dio cuenta de que el silencio absoluto, mantenido durante mucho tiempo, puede interpretarse como indiferencia genuina, lo que a veces rompe por completo la dinámica psicológica que estás tratando de crear. Por eso, desarrolló un enfoque más sutil, microseñales de que estás presente, comprometido, pero que elige no participar verbalmente. Puede ser una mirada directa a los ojos de la persona, puede ser un gesto casi imperceptible, puede ser un cambio sutil en la postura corporal, pequeños gestos que comunican: estoy aquí, te escucho, entiendo perfectamente lo que estás haciendo y aún así elijo no entrar en tu juego. Esta técnica es particularmente eficaz con los manipuladores porque frustra por completo la narrativa que intentan construir. No pueden decir que eres insensible porque estás claramente presente. No pueden decir que no has entendido porque tu mirada demuestra total comprensión. No pueden decir que estás huyendo porque estás ahí firme e inquebrantable. Freud observó que esta presencia silenciosa pero atenta tiene un efecto casi hipnótico en las personas que están acostumbradas a generar drama. Se sienten fascinadas y frustradas al mismo tiempo, porque sienten que tú las ves de una manera que nadie más puede ver. La cuarta técnica, quizás la más poderosa de todas, es lo que Freud llamaba interpretación silenciosa. Es cuando usas tu silencio para comunicar una lectura precisa de la psicología de la otra persona, sin necesidad de verbalizar esa lectura. Es como si tu silencio dijera: sé exactamente por qué estás haciendo esto, sé qué herida estás tratando de curar a través de mí, y me niego a participar en esta dinámica enfermiza. Este tipo de silencio tiene una cualidad casi telepática. La persona siente a nivel instintivo que estás viendo a través de ella, que has descifrado su código emocional, que has entendido su juego mejor que ella misma. Y eso genera una vulnerabilidad extrema, porque se da cuenta de que ya no tiene el elemento sorpresa, que ya no puede manipularte, porque tú ya conoces todos sus movimientos. Es como jugar al ajedrez contra alguien que puede ver todos tus próximos movimientos. La sensación es de impotencia total, porque toda estrategia se vuelve inútil cuando el oponente ya sabe exactamente lo que vas a hacer. Pero quizás la técnica más importante sea saber reconocer cuando el silencio ha cumplido su propósito y ha llegado el momento de hablar. Porque hay un momento en toda dinámica psicológica en el que seguir en silencio deja de ser estratégico y se convierte en cruel. Y quien tiene verdadero poder sabe reconocer ese momento y actuar en consecuencia. Es el momento en el que la persona del otro lado ya se ha dado cuenta de su propio comportamiento, ya se ha sentido expuesta, ya ha entendido la lección que el silencio estaba tratando de enseñarle, y en ese momento, una palabra amable, un gesto de comprensión,
Una señal de que estás dispuesto a empezar de nuevo puede convertir a un enemigo en aliado. Pero hay una sabiduría aún más profunda que Freud descubrió a lo largo de décadas observando la mente humana. El verdadero poder no solo está en saber cuándo guardar silencio, sino en reconocer el momento exacto en que ese silencio se transforma de medicina en veneno. Porque sí, hay un punto en el que seguir callado deja de ser estratégico y se convierte en una forma sutil de crueldad hacia uno mismo y hacia el otro. Freud se dio cuenta de que hay un momento crítico en toda dinámica psicológica en el que la persona que te estaba atacando finalmente se ve a sí misma. Es como si se le cayera una venda de los ojos y se diera cuenta, quizás por primera vez, de lo destructivo que ha sido su comportamiento. Es un momento de extrema vulnerabilidad, de apertura genuina, de posibilidad real de transformación. Y es precisamente en ese momento, cuando tu siguiente movimiento define si eres alguien que utiliza el poder para construir o para destruir. Si sigues en silencio después de que la persona haya entendido la lección, ya no estás educando, estás castigando. Y el castigo nunca ha transformado verdaderamente a nadie. Pero ¿cómo reconocer ese momento? Freud desarrolló lo que él llamaba diagnóstico de receptividad, una forma de leer las señales sutiles que indican cuándo la defensa psicológica del otro ha bajado por completo. Los ojos pierden esa dureza defensiva, la respiración cambia, la postura corporal se relaja. Es como si la persona hubiera salido del personaje que estaba interpretando y volviera a ser quien realmente es. Y en ese momento, una palabra tuya, la palabra adecuada dicha con el tono adecuado, con la intención adecuada, puede literalmente cambiar la vida de alguien, no porque seas especial o superior, sino porque has logrado crear las condiciones psicológicas perfectas para que se produzca la transformación. Pero aquí es donde la mayoría de las personas cometen un error fatal. Utilizan ese momento de vulnerabilidad para atacar aún más, para dar el golpe de gracia, para humillar por completo a quien estaba intentando humillarlas. Es una venganza comprensible, pero también es un desperdicio colosal de una oportunidad única. Freud observó que estas ventanas de transformación son raras y preciosas. La mayoría de las personas viven años, décadas o toda una vida sin tener nunca un momento de claridad real sobre sus propios patrones destructivos. Y cuando estos momentos se producen, suelen durar solo unos segundos antes de que las defensas psicológicas se recomponen y la persona vuelve a sus viejos hábitos. Por eso, cuando reconoces ese momento de apertura, tienes que tomar una decisión crucial. Puedes usar tu posición de poder para destruir a la persona, consolidando tu victoria y asegurándote de que nunca más se atreva a desafiarte. O puedes usar ese momento para plantar una semilla de transformación genuina, creando la posibilidad de una relación completamente nueva. La primera opción es más fácil y ofrece una satisfacción inmediata. La segunda requiere una madurez emocional poco común y ofrece algo mucho más valioso: la oportunidad de convertir a un enemigo en aliado, de convertir la energía destructiva en energía constructiva, de curar una herida en lugar de simplemente vencerla. Freud descubrió que existe una técnica específica para ese momento crítico, a la que él llamaba intervención reparadora. Consiste en 3 elementos: reconocimiento, validación y redireccionamiento. Primero, reconoces verbalmente que algo ha cambiado en la dinámica. Veo que esto es difícil para ti. Segundo, validas el valor que ha sido necesario para llegar a ese punto de vulnerabilidad. Admiro que seas honesto contigo mismo. Tercero, ofreces un camino diferente, una posibilidad de empezar de nuevo. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Esta técnica es poderosa porque honra tanto el proceso de quien estaba atacando como tu propia posición de fuerza. No estás perdonando por debilidad ni negando lo que pasó. Estás eligiendo conscientemente usar tu poder para crear algo mejor. Freud observó que la mayoría de las personas desperdician estos momentos porque no pueden renunciar a su propio ego. Se quedan tan atrapadas en la narrativa de yo tenía razón y tú estabas equivocado, que pierden la oportunidad de crear algo más grande. Confunden la victoria con la venganza, la justicia con la represalia. Pero quien realmente ha comprendido el poder del silencio, sabe que la verdadera victoria no está en humillar al otro.
está en transformar una dinámica destructiva en una dinámica constructiva. Está en tomar toda esa energía que se estaba desperdiciando en el conflicto y canalizarla hacia algo que beneficie a ambos. Esto requiere un tipo de valentía que va mucho más allá de la valentía de permanecer en silencio. Es la valentía de tender la mano a quien intentó hacerte daño. Es la valentía de ver la humanidad detrás de la hostilidad. Es la valentía de elegir el crecimiento en lugar de la gloria. Y aquí está la paradoja más hermosa de todo este proceso. Cuando aprendes a usar tu silencio no como un arma, sino como una herramienta de sanación para ti y para el otro, descubres que nunca más necesitas defenderte de nada ni de nadie, porque has desarrollado algo que es más fuerte que cualquier ataque. Una presencia tan sólida, tan centrada, tan inquebrantable, que nada de lo que viene de fuera puede desestabilizarte. Te conviertes en un árbol centenario. Pueden soplar vientos, pueden pasar tormentas, pero él permanece arraigado, creciendo hacia la luz, y con el tiempo, incluso los vientos más violentos se calman en su presencia. Freud sabía que este nivel de desarrollo psicológico no es para todos. Requiere que renuncies a la satisfacción primitiva de la venganza, que trasciendas la necesidad de tener razón, que elijas ser útil en lugar de ser superior. Es un nivel de madurez emocional que pocos alcanzan porque es mucho más fácil reaccionar que responder, mucho más fácil atacar que comprender. Pero para aquellos que hacen esta elección, que deciden usar su poder para elevar en lugar de disminuir, el mundo se convierte en un lugar completamente diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ellos han cambiado. Y cuando cambias internamente, tu percepción externa se transforma automáticamente. Dejas de ver enemigos por todas partes y empiezas a ver personas heridas que intentan curar sus heridas de la única manera que saben. Dejas de sentirte constantemente atacado y empiezas a sentirte útil porque te das cuenta de que tu presencia estable puede ser exactamente lo que alguien necesita para encontrar su propio centro. Y entonces comprendes la verdad final que Freud descubrió sobre el silencio. Nunca se trató de vencer a los demás. Siempre se trató de encontrarse a uno mismo. Cuando finalmente te encuentras a ti mismo, cuando dejas de necesitar demostrarle nada a nadie, cuando te liberas de la necesidad desesperada de ser comprendido y validado, ocurre algo extraordinario. Te das cuenta de que nunca tuviste que luchar contra nadie. La única batalla que importaba era la batalla interna contra tus propios miedos, tus propias inseguridades, tus propias compulsiones. Freud pasó toda su vida estudiando la mente humana y llegó a una conclusión revolucionaria. El sufrimiento psicológico no proviene de las circunstancias externas. Proviene de nuestra incapacidad para aceptar las circunstancias externas tal como son, de nuestra resistencia constante a la realidad, de nuestra necesidad neurótica de que el mundo se comporte de acuerdo con nuestras expectativas. Y el silencio, cuando se domina verdaderamente, es la puerta de entrada a esa aceptación radical. Porque cuando dejas de intentar controlar las reacciones de los demás, cuando dejas de intentar moldear la realidad a través de tus palabras, cuando simplemente existes en paz con lo que eres, descubres una libertad que no sabías que era posible. Es la libertad de ser quien realmente eres, sin máscaras, sin actuaciones, sin la agotadora necesidad de gestionar la impresión que los demás tienen de ti. Es la libertad de vivir tu vida basándote en tus propios valores, no en las expectativas de los demás. Es la libertad de encontrar tu propia voz, no para gritar más alto que los demás, sino para susurrar verdades que solo tú puedes decir. Freud descubrió que esta transformación se produce por capas, como pelar una cebolla emocional. Primero, dejas de reaccionar automáticamente a las provocaciones. Luego, dejas de sentirte obligado a justificarte constantemente. A continuación, dejas de buscar la aprobación externa para validar tus elecciones. Y por último, llegas al núcleo, la percepción de que eres completo tal y como eres. Pero esta plenitud no es estancamiento, es todo lo contrario. Cuando dejas de malgastar energía tratando de defenderte, llenar vacíos emocionales o demostrar tu valía, toda esa energía queda disponible para cosas realmente importantes. Crear, amar, contribuir, crecer. Es como si hubieras estado cargando piedras innecesarias durante años y finalmente decidieras soltarlas.
Y entonces te das cuenta de algo sorprendente. Las personas que te rodean comienzan a comportarse de manera diferente contigo. No porque hayas cambiado tu estrategia de comunicación, sino porque has cambiado tu frecuencia emocional. Irradias algo diferente, una paz que no puede ser alterada, una confianza que no necesita ser demostrada, una presencia que no pide permiso para existir. Freud lo llamaba campo magnético psicológico. Las personas seguras de sí mismas atraen a otras personas que quieren sentirse seguras. Las personas en paz consigo mismas crean espacios donde otros también pueden encontrar la paz. Las personas que no necesitan drama repelen naturalmente a aquellos que viven del conflicto. Pero aquí está lo que tal vez sea el descubrimiento más importante de todo este viaje. Te das cuenta de que nunca se trató de vencer a los demás. Siempre se trató de vencer a la versión de ti mismo que creía que tenía que luchar para existir. Se trataba de curar al niño herido dentro de ti que aprendió que el amor es algo que se conquista a través del rendimiento, no algo que se recibe por el simple hecho de existir. Freud sabía que esta libertad tiene un precio. Exige que renuncies al drama, a la adrenalina del conflicto, a la adictiva satisfacción de tener siempre la razón. Exige que cambies la intensidad por la serenidad, la reactividad por la responsabilidad, la necesidad de ser especial por el deseo de ser real. Y para muchas personas, ese precio es demasiado alto. Prefieren seguir viviendo en la montaña rusa emocional de las relaciones tóxicas, las discusiones interminables, la búsqueda desesperada de validación. Porque al menos así se sienten vivos, aunque sea una vida de sufrimiento constante. Pero para aquellas que toman esta valiente decisión, que deciden cambiar el drama por la paz, que eligen crecer en lugar de simplemente reaccionar, la recompensa es una vida de profunda dignidad, una vida en la que no tienes que dar explicaciones a nadie, porque tu propia existencia es la explicación. Una vida en la que no tienes que convencer a nadie de tu valor, porque conoces íntimamente tu valor. Este es el verdadero poder que Freud vislumbró en sus estudios más avanzados, el poder de ser completamente uno mismo, independientemente de las circunstancias externas, el poder de mantener la paz interior incluso cuando todo a tu alrededor es un caos, el poder de responder en lugar de reaccionar, de elegir en lugar de ser elegido, de crear en lugar de ser creado. Y cuando desarrollas ese poder, cuando se convierte en parte integral de quién eres, ocurre algo mágico. Las personas que te rodean también comienzan a cambiar, no porque estés tratando de cambiarlas, sino porque tu presencia centrada crea un campo de posibilidades donde pueden elegir ser mejores versiones de sí mismas. Es como si te convirtieras en un espejo diferente, no un espejo que refleja las neurosis y los miedos, sino un espejo que refleja el potencial más elevado de cada persona. Y cuando las personas se ven así, naturalmente quieren estar a la altura de esa imagen. Pero quizás el mayor descubrimiento sea este. Te das cuenta de que el silencio nunca fue una técnica para controlar a los demás. Era una técnica para liberarte de la necesidad de controlar cualquier cosa. Era un camino de regreso a casa, a la casa que eres tú mismo, en paz, completo, libre. Entonces, si has llegado hasta aquí, si estas palabras han tocado algo profundo dentro de ti, si has sentido que existe una forma diferente de vivir, tengo una pregunta para ti. ¿Estás listo para renunciar a la necesidad de tener siempre la última palabra a cambio de la posibilidad de tener la última paz? Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que tus palabras te estaban aprisionando en lugar de liberarte? Porque este viaje hacia el silencio no consiste en convertirte en una persona callada, consiste en convertirte en una persona libre, libre de las expectativas de los demás, libre de la necesidad de aprobación, libre de la compulsión de justificarte constantemente. Se trata de descubrir que ya eres suficiente tal y como eres y que esa suficiencia no tiene que demostrarse a nadie. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal.